7. En Deuteronomio 7 es donde está la prohibición expresa. Ahora, en ningún otro sitio de la Biblia hace una prohibición expresa de no casarse con otros pueblos. Entonces, eso abre la posibilidad a que se casen con otros pueblos. Fíjate que yo nunca Yo pensé. pensaba que no podían casarse con nadie, Claro. que no podían realizar. Y los dioses de esas naciones y todo eso. Claro. Porque no Yo sé, no, el por Señor hecho, tenía no. tanto esto de que fueran santos, apartados Ya. y tal. Es muy curioso. No hay... Y esto es lo que dije un poco la semana pasada. No hay una prohibición expresa, pero sí hay un principio espiritual. Por ejemplo, hoy en día los judíos son muy celosos de casarse entre ellos también. Por mantener las tradiciones, las leyes y todo eso, pero no hay prohibición. En ningún sitio del Antiguo Testamento hay prohibición a casarse con... Pero se supone que si se casarían con un pueblo tendría que acogerse a sus leyes, ¿no? Qué raro eso. Ya, yo también me he quedado descolocada. ¿Lo dejo la semana pasada? En Deuteronomio capítulo 7 es donde dice expresamente que con esas 7 naciones, siendo el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, que eran 7, y luego dice, versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Esto lo dije a raíz de Sansón casándose con una filistea. No estaba prohibido casarse con una filistea. Lo que pasa es que, si os acordáis, su padre les dice, hombre, que no hay mujeres en Israel para que te cases. Entonces, eso es lo que hay. Ni más ni menos. Ni más Eso es ni lo que menos. hay. Cuando estemos arriba, pues se lo preguntaré. Yo también tenía esa impresión de que no se podía casar con ninguno, pero ya he visto a varios comentaristas que... O sea, que Sansón no hizo nada. No hizo nada. Yo pensando que fíjate lo que ha hecho Sansón. Claro, pero claro, aquí hay un agravante más en la situación de la filistea, y es que cuando se casa con una filistea están en guerra con los filisteos, que esto es un agravante más. Por eso, y lo digo en los apuntes, toda la situación de la boda de Sansón es un desastre, porque él está sentado con los enemigos con los que luego va a pelear en batalla. Y Era muy chulo, desde luego era muy, muy chulado. Y claro, hay una tensión constante en esa boda, tanto que del acertijo, que los acertijos se hacían normalmente en la boda para divertirse, del acertijo hay amenazas de muerte, hay toda esta serie de cosas. Y eso es un agravante más a la Este situación. matrimonio ya empezó mal. No tenía problema. No, ninguno. Empezó mal y terminó muy mal. y terminó peor. Terminó peor. Muy bien, pues yo estoy desde luego aprendiendo un montón, y yo espero que vosotros también estéis aprendiendo algo. Muy bien, vamos entonces con... otra cosa fuera de concurso. Sabéis que yo hago énfasis en llamar a los libros con el artículo femenino o masculino según toque. Entonces, primero de Samuel no es primera de Samuel, y la explicación es muy sencilla. En el Antiguo Testamento todos son masculinos porque todos son libros, manuscritos, rollos, papiros, todos con artículo masculino. Entonces, en el Antiguo Testamento todos los libros son en masculino. Crónicas es primero de Crónicas, porque es un libro de crónicas. Entonces todos son en el Antiguo Testamento en masculino. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros escuchamos a gente que tiene un trasfondo americano donde tiene artículos neutros. Entonces, para ellos los libros son neutros. Entonces llegan aquí y mezclan Primera de Samuel,
con el artículo femenino, con el masculino. Todos los libros del Antiguo Testamento son en masculino. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la única distinción que tenemos que hacer, ahí todas son cartas, o casi todas son cartas misivas, epístolas, entonces es en femenino. Y lo que tenemos que hacer en el Nuevo Testamento es identificar un poco si la carta tiene el nombre del que la escribe o del que la recibe. Porque nosotros decimos Primera de Corintios, y no es Primera de Corintios, es Primera a los Corintios. Y fíjate que si lo dices bien, automáticamente ya sabes que los corintios son los que han recibido y el escritor va a hablar. Entonces, si intentamos hacerla después de muchos años escuchándolo de otra manera, si intentamos hacer el esfuerzo de decirlo bien, ya identificaremos algunas cosas del libro. Entonces, bueno, todo eso era fuera de concurso. Y nunca empecéis esta discusión para romper nada. ¿De acuerdo? Si esto se dice entre amigos y no hay ningún problema. Pero desde luego discutir y pelearnos por esto es una tontería. Muy bien, pues dicho esto, vamos ya a la clase. Igna, ¿quieres orar tú? Señor y Padre, muchas gracias por el día de hoy. Gracias por habernos traído aquí con bien, Señor. Te pido que guardes a los que no han podido venir por diferentes motivos, Señor. Te pido que todo lo que podamos escuchar esta tarde, Señor, pues sea de enseñanza para nosotros y que podamos quedarnos con aplicaciones para nuestro día. En tu nombre, amén. Amén. Muy bien, novena clase. Hoy estamos viendo el primer libro de Samuel y Dios mediante la próxima semana veremos el segundo libro de Samuel. Ahí comienzo diciendo que los libros de primero y segundo de Samuel fueron originalmente un solo libro en los antiguos textos hebreos. Más tarde, por su común relación al tema de la monarquía, fueron nombrados primero, segundo, tercero y cuarto de los reinos, incluyendo los libros que nosotros conocemos como primero y segundo de Reyes. En un momento a estos 4 libros se le llamó el libro de los reinos, primero, segundo, tercero y cuarto, porque tenían evidentemente en común el tema de la monarquía. La Vulgata Latina es una traducción de la Septuaginta, es por excelencia la traducción que durante años la Iglesia Católica ha usado. Y nosotros más o menos las traducciones funcionan así. Tenemos el texto hebreo, del cual surge la Septuaginta, que es la traducción al griego de los textos hebreos, y luego de esa Septuaginta se traduce a la Vulgata Latina, que estuvo durante muchos años, más de 1000 años, siendo el libro con el cual la Iglesia predicaba. Y yo creo que hasta no hace mucho se hacía alguna misa en latín, seguramente, y se cogía siempre la Vulgata Latina. Era la Biblia de la Iglesia Católica durante muchos años. Entonces la Vulgata Latina finalmente optó por separar los libros según el modelo que actualmente tenemos en nuestras Biblias. En la actualidad la Tanaj hebrea, que es la Biblia hebrea, unifica los libros sencillamente como Samuel y Reyes. Samuel conteniendo primero y segundo de Samuel y Reyes conteniendo primero y segundo de Reyes. El libro recibe el nombre por ser Samuel el que establece el inicio de la monarquía con Saúl y David. Ahora veremos cómo Samuel muy dudablemente escribió los libros. El primero dudable y evidentemente el segundo no, porque en el segundo libro él ya estaba muerto. Entonces, autoría y fecha de composición. El autor del libro no se autoidentifica en el texto, igual que con todos los otros libros que hemos visto antes. La tradición talmúdica nombra a Samuel como el autor, o a Samuel, Natán y Gad. Quedaría descartado Samuel por tener relatada su muerte en primero de Samuel 25:1, y Natán o Gad deberían quedar en principio descartados también por ser contemporáneos de David. Y ahora lo explico esto. El texto nos dice que en la fecha de escritura del libro el reino estaba dividido en 2 partes. Y
el reino se dividió después de la muerte de Salomón, por lo tanto la fecha de composición debe ser posterior a Salomón. Esto tiene sentido, ¿verdad? Si el libro dice hasta el día de hoy los reinos están divididos, o mientras esto se escribe los reinos están divididos, no ha podido ser antes de que se dividan. Entonces tenemos que atrasar la fecha hasta después de Salomón. El escritor pudo compilar los escritos de Samuel, Natán y Gad, porque primero de Crónicas 29 tenemos primero de Crónicas 29 nos dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Por lo tanto, hay 3 libros que narran lo que ocurrió en esos días. Entonces, el escritor pudo compilar esos escritos de Samuel, Natán y Gad, y en base a esos textos escribir el libro de Samuel. El estilo del libro es suficientemente uniforme como para pensar que el compositor no compiló escritos, sino escribió el texto. Si Miquel empieza a contar una historia, luego la continúa Nico y luego la termino yo, y lo juntamos en un libro, seguramente el estilo sería lo suficientemente diferente como para que Belén lo leyera y dijera: uy, qué raro, ¿no? Aquí siempre ponen V en vez de poner B. Ahí no, en el otro texto no ponen acentos. En el otro texto, un texto hay muchísimo estilo y en otro texto es muy claro y conciso. Entonces, hay una uniformidad en los 2 libros de Samuel, como para decir que no fue simplemente coger 3 textos, 3 escritos y juntarlos. Al igual que los libros anteriores, Samuel ha sido propuesto como resultado de un editor compilador de diferentes fuentes. Esto es la teoría de las fuentes, que básicamente es esto. Hay un montón de libros que cuentan la historia de los reinos, pues un editor, los coge, los mezcla todos, uno en el capítulo 2, otro le falta el capítulo 3 y mete el capítulo 3 de otro, y básicamente es una amalgama de un montón de textos. Esto es esto de las fuentes. Entonces, proponen que la dualidad de perspectiva divina referente a la monarquía es ejemplo claro de 2 fuentes. Una a favor de la monarquía fue temprana y una en contra de la monarquía fue tardía. Yo no sé si hablé mucho o poco de las fuentes en su día, pero cuando los críticos literarios están intentando identificar fuentes dentro de un libro, es coger un libro y ver, mira, si lo tengo aquí escrito, muy bien, pues leo de aquí. Los que proponen esta teoría buscan e intentan identificar en el texto contradicciones. Si en el capítulo 6 dice algo y en el capítulo 9 dice algo parecido pero no totalmente igual, lo que hace la teoría de fuentes es decir, vale, el capítulo 6 lo escribió una persona y el capítulo 9 lo escribió otra, porque la misma persona habría escrito lo mismo. Entonces esa es la forma de identificar fuentes. Por ejemplo, pasajes paralelos, pasajes que se cuentan 2 veces. Pues ¿por qué en el capítulo 6 tenemos una historia que se repite en el 9? Pues ¿por qué el escritor repetiría la historia? Entonces necesariamente ellos dicen que tiene que ser de 2 autores. Por ejemplo, frases iguales. Si en el capítulo 6, en el capítulo 11 y en el capítulo 15 encontramos una frase, eso lo vamos a identificar como la misma fuente, porque es el mismo escritor. Entonces, lo que hacen los críticos literarios es cogen un libro, como ellos no creen en la tradición ni creen que en nada milagroso, ellos cogen un libro y lo desglosan haciendo estas cosas y luego escriben un libro en el cual proponen fuentes. Y eso hace 100 años, 150 años, todo el mundo estaba con las fuentes y ahora está cambiando un poco la dinámica de eso. Entonces, como siempre, pues hay gente que en los libros de Samuel quiere encontrar estas diferentes fuentes.
si creyéramos en las fuentes, podríamos decir que el libro es escrito en tiempos del último rey o a la vuelta del exilio. Podríamos darle casi cualquier fecha de composición. Entonces nos vamos a quedar con que hubo un escritor que en el tiempo después de Salomón escribe el libro de Samuel. ¿Quién es? No sabemos. ¿De acuerdo? Curioso sobre este texto, sobre el libro de Samuel. El libro de Samuel es aparentemente el libro peor conservado de la Biblia. Probablemente porque el texto oficial del templo contuviera lagunas por el efecto de la humedad, gusanos u otros motivos. Esto provoca que el texto masorético ya contuviera errores menores que complicaron las posteriores copias. Lo que parece que el texto oficial del cual se hacen las copias en algún momento se corrompe, o por estar mal conservado, o un incendio, cualquier cosa que pudiera suceder, hace que en ese texto, en el texto oficial, ya hayan fallos. La Septuaginta, para su traducción, recordad que la Septuaginta es una traducción del texto hebreo al texto griego. La Septuaginta, para su traducción, tuvo otros manuscritos del libro de Samuel y estos resultaron ser mejores, cosa muy curiosa. Resultaron ser mejores porque cuando se descubren las cuevas de Qumran, el libro de Samuel coincide más con el texto de la Septuaginta que con el texto oficial. Entonces, todo eso hace, toda esa situación tan extraña, que no es para nada normal, hace que el libro de Samuel cometa errores, o llegue hasta el día de hoy con errores. Nosotros no podemos defender la inerrancia del texto que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos decir que el texto que nosotros tenemos es inerrante, porque tiene fallos. La inerrancia y la inspiración absoluta y total está siempre en los manuscritos originales, en lo que se llama el autógrafo. Aquí tenemos un texto muy parecido al original, pero no inerrante. Por lo tanto, nuestra traducción contiene errores. A veces hay algún error de números en algún sitio y Dios lo ha permitido que así sea y así lo tenemos que aceptar. Hay algunos pasajes curiosos, por ejemplo, hablando de fallos en el libro. En 1 de Samuel, a ver si lo digo lo estoy diciendo de memoria. No tenía preparado yo decir esto, pero sí. Por ejemplo, versículo 13, capítulo 13, versículo 1, un pasaje muy curioso, que muchos se han devanado los sesos intentando darle sentido a este. Dice el versículo: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. ¿Qué sentido hay en esto? Aquí hay una corrupción del texto. Vuelvo a decir, como siempre que hablamos del texto, las corrupciones que nosotros tenemos en el texto, y la gente se asusta mucho con estas palabras, las corrupciones que tenemos en el texto siempre son fallos menores que no afectan a la doctrina. Que en un sitio el número no esté totalmente bien, a veces se puede explicar y otras veces tenemos que asumirlo como errores. Pero nunca tocan temas esenciales. Y el versículo 1 del capítulo 13 no añade nada a nuestra doctrina, ¿no? Yo creo que no. Entonces, bueno, seguimos adelante. Que tengamos un texto con claras inexactitudes no ha sido impedimento para que los analistas literarios hayan tenido un intenso interés en el estilo literario de Samuel. Muchos de estos analistas tienen en común su dedicación a cuestiones referentes a la excelencia ideológica literaria del libro, tal como ha llegado a nosotros, sin recurrir a reconstrucciones hipotéticas de su historia literaria. Y esta frase, que nos quedamos sin aire, es de... No, tengo la cita.
puede ser que sea del libro que habéis, que contiene más errores, que no son muchos tampoco, son unos cuantos. A la vez es un libro que ha generado mucha expectación porque los estudiantes del estilo literario les encanta el libro porque creen que es muy bueno. Género literario, pues es narrativa histórica, crónica histórica y es muy sencillo. Cuenta la historia de Samuel, de Saúl y de David. Así de sencillo. Contexto histórico. ¿Cuándo ocurre esto? El libro de Samuel se enmarca históricamente dentro del nacimiento de Samuel, en el 1105, y las últimas palabras de David al pueblo alrededor del 971 a.C. Por cierto, viene muy bien que tengáis un croquis en la cabeza, más o menos. Estos son cifras aproximadas, pero podemos pensar, alrededor del 2000, Moisés recibe las promesas. 1500, estamos antes de Cristo, por lo cual vamos a ir reduciendo, ¿de acuerdo? En el 2000 antes de Cristo, Abraham. 1500 antes de Cristo, salida de Egipto. Después tenemos 1000 aproximadamente reinado de Salomón, de David, de Salomón. En el 500, destrucción del templo. En el 0, nacimiento de Cristo, o comenta el calendario, nacimiento de Cristo. Después, ya más o menos, si seguimos en el 300 y largo, bueno, en el 500 tenemos la división de la Iglesia, en el 1000 tenemos la Edad Oscura, donde toca a fondo la Iglesia por corrupción, en el 1500 tenemos a Lutero levantándose y en el 2000 tenemos el nacimiento de mi mujer. Entonces, todo fechas que si las tenemos bien claras en nuestra mente, nací un poco antes de eso, pero son fechas que si tenemos más o menos eso en mente, fijaos que podemos colocar muchos eventos de la historia bíblica. Entonces, tenemos ahí, en esos 135 años en los cuales se genera o ocurre el libro, tenemos la historia de Samuel, la historia de Saúl y la historia de David. Este libro nos lleva desde la descentralización total del pueblo, que tenemos en Jueces, donde cada uno hace lo que bien le parece, y eso dice el versículo en Jueces 17:6, hasta el periodo de un rey estable que recibe la promesa que su reino sería firme para siempre. Eso es ya en el 2 de Samuel, capítulo 7, cuando Dios le dice a David, tu descendencia, tu trono será firme hasta la eternidad, porque un descendiente tuyo llegará a ser el rey de Israel, y está hablando evidentemente de Cristo. Entonces, eso es lo que ocurre en el libro, desde una descentralización total hasta David como rey estable en Israel. Hasta este momento los jueces locales se han ido sucediendo, hasta el comienzo del libro, los jueces locales se han ido sucediendo en las diferentes tribus de Israel, dándoles eventualmente la victoria. Pero eso no ha convencido al pueblo para que siga lo que Dios ha ordenado. Los jueces no han funcionado de ninguna manera. Y os acordáis que terminamos Jueces con la historia de el levita que monta un santuario en otra parte de Israel con su tabernáculo, su efod y todo esto, y también tenemos al levita que parte a su mujer en trozos y la manda a las tribus. O sea, terminamos muy abajo en el libro de Jueces, viendo que no ha funcionado lo de los jueces. Eso provoca que en el momento del nacimiento de Samuel el sacerdocio esté corrompido. El arca del pacto está corrompido porque los hijos de Elí, ya sabéis que eran buenas piezas. Eso provoca que en el momento del nacimiento de Samuel el sacerdocio esté corrompido, el arca no esté en el tabernáculo, la idolatría sea abiertamente practicada y los jueces sean deshonestos. Entonces un panorama terrible. La estructura del libro de Samuel es muy sencilla. Primero Samuel, después Saúl, y el final del libro es la interacción entre Saúl y David. Pues arrancamos entonces con el contenido. Muy bien, capítulo del 1 al 7 es la parte sobre Samuel.
El libro de Samuel comienza con el milagro del nacimiento de Samuel. Con o sin intermediación de la bendición sacerdotal, Dios escuchó el clamor de ella y tiempo después le dio un hijo. Sabéis que Ana, mujer del Cana, sube al templo y está ahí moviendo la boca, clamando al Señor, y el profeta Elí le dice: ¿estás borracha? A ver si digieres ya tu vino. Y ella dice: no, que estoy clamando, que mi alma está quebrantada, y Elí dice que Dios le conceda lo que estaba pidiendo. Entonces, aquí tengo una nota para la mujer judía: la infertilidad, siempre achacada a ellas, cuidado, siempre la culpa de las mujeres, era un estigma social y una maldición de Dios. En una sociedad donde la cantidad de hijos era sinónimo de éxito, abundancia y bendición, el hecho de no poder tenerlos marcaba a la mujer como una mujer menospreciada. Y por eso la otra mujer de Cana, Penina. La otra mujer del Cana se reía y hacía burla de Ana. Sería posible que el Cana tomara por mujer a Penina por la esterilidad, de Ana. Y metiéndonos mucho en la cultura, tener hijos era, entre comillas, necesario para poder subsistir cuando tú fueras mayor. Entonces esto ocurría seguramente muy a menudo. Contraías matrimonio con una mujer que no te daba hijos, buscarías otra que te diera hijos. Desde luego no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que es lo que sucedía. Tal era el deseo de Ana, que contrajo un pacto con Dios, que si él le daba ese hijo, lo dedicaría al templo como nazareo de por vida. El voto como nazareo era un voto de consagración y santificación para Dios, sirviendo en el templo. Cuando os acordáis que vimos que el nazareo podía hacerlo solamente un tiempo y dedicarse a servir al templo durante un tiempo. Pero cuando Samuel fue destetado por su madre, esta lo llevó al templo y lo dedicó como nazareo a perpetuidad. Él nunca se cortaría el pelo, él no tocaría animales muertos, ni no se contaminaría tocando ninguna especie de muertos. Entonces, lejos de sentir tristeza por dejar a Samuel en el templo, Ana adora con una alabanza cuando lo lleva al templo, y la alabanza tiene 4 partes principales y posee cierta similitud con el cántico de David, y esto lo veremos en el segundo de Samuel. En principio, Ana ora por salvación, Ana habla por el fin de los orgullosos, Ana afirma el cuidado de los santos por parte de Dios, y Ana pide justicia para el mundo y exaltación de su rey ungido. El texto enfatiza el gran contraste entre este hijo, fruto de un pacto de una mujer piadosa y humilde, entregado a Dios con mucha generosidad. Y, por ejemplo, dice ahí que Ana ofreció 3 becerros, cuando, según Números 15:8, se debía presentar solo un becerro. El gran contraste que existe es que este hijo, como dice ahí la primera línea, fruto de un pacto de una mujer piadosa y humilde, entregado a Dios con generosidad. Y tenemos en el otro lado, en ese momento, gobernando el templo, ¿qué clase de personas? Los hijos de Elí, que eran orgullosos y robaban lo que no les pertenecía. Ellos metían y demandaban la grasa que tenía que ser quemada, ellos la demandaban y se la quedaban para ellos. Le estaban robando a Dios. Por eso su final después es su castigo después es muy grande. Ahí dice: la grasa debía ser quemada, pero los hijos de Elí la reclamaban. Este contraste comienza fríamente en el versículo 12, y fijaos el versículo 12, capítulo 2. Los hijos de Elí eran, y lo que dice en el hebreo literalmente es que eran Baales. Beliales, ¿vale? No, Beliales. Pero es básicamente la misma palabra que Baal va a llegar a ser un nombre para, o Belial, sí, va a llegar a ser un nombre para Satanás. De toda esa raíz viene Belcebú también. Todo eso viene de la
raíz, Baal, Belial, pues lo que dice el texto era que eran Baales, o sea, eran pequeños satanáses, eran tan malos que el escritor usa esa palabra para definirlos a ellos. Mientras que de Samuel dice, y el joven Samuel ministraba delante de Jehová con un efod hecho por su madre. La conjunción y, después de hablar de los hijos de Eli, enfatiza, esto es el versículo 18, después de hablar de cómo eran los hijos de Eli, comienza el versículo 18 diciendo, y que es, mira, compara esto es así y esto es así. O sea, los hijos de Eli un desastre, pero Samuel era alguien que agradaba a Dios. El contraste continúa con los padres. Mientras que Eli es maldecido por causa de sus hijos, Elcana y Ana es bendecido por Dios y también está ahí en medio, Eli. Mientras la bendición para Elcana es tener más hijos, y Ana tuvo más hijos después de tener a Samuel, es tener más hijos y así su casa sería levantada en honra. Para Eli la maldición es que sus hijos morirían los dos en un día y su casa sería humillada. ¿Ves? El principio de Samuel está sentando las bases de por qué van a ser desechados los sacerdotes, los hijos de Eli, y Samuel va a llegar a ser el juez del pueblo. El capítulo 3 es el fin de una época. Dios ha destituido a la casa de Eli y elige al que sería el juez de Israel y la voz para revelarse al pueblo. A partir de ese momento, Israel entero sabe que Samuel es la voz de Dios, porque todo lo que dice, profetiza, Dios le da cumplimiento. Dice ahí que Dios no dejó caer ninguna palabra de Samuel. La presencia de Dios, también dice el texto, que vuelve a manifestarse en Silo. Sería probablemente de una forma visible, como por ejemplo fue en el pasado, con una nube encima del tabernáculo. Dios lo que estaba haciendo aquí, parte del contraste entre los hijos de Eli y Samuel, es que con los hijos de Eli Dios no estaba y su presencia no estaba, pero cuando Samuel llega a ser la voz, Dios delante de todo el pueblo le afirma con su presencia. Los versículos del capítulo 3, versículos del 19 hasta el 4.1 están demostrando cómo Dios hizo subir a Samuel a la posición de juez supremo sobre el pueblo. Muy bien, pues hemos visto la subida de Samuel. Ahora Samuel como juez, capítulos 4 al 7. En un doble pago al pueblo por su maldad y a la familia sacerdotal también por su pecado, Dios castiga al pueblo con una gran derrota y con la desastrosa pérdida del arca del pacto. El arca, que había sido una representación de la presencia de Dios entre el pueblo, ahora sin Dios se ha convertido en un simple objeto con el que piensan derrotar a los filisteos. ¿Os acordáis que la situación es que se van a enfrentar los ejércitos y a alguien se le ocurre la maravillosa idea de, oye, en el pasado tener el arca nos ha ayudado a vencer, ir y buscarla? Y vienen con el arca, pero Dios no está con ellos. Dice ahí, Dios no está con los israelitas y caen 30.000 hombres ese día, incluyendo a los dos hijos de Eli. La noticia de la tragedia llega a oídos de Eli, que cuando escucha sobre la pérdida del arca, cae hacia atrás y muere. Los jueces en las puertas de los pueblos acostumbraban a sentarse en sillas altas y eso demostraba su posición. No estaban todos sentados iguales, sino que los jueces en las puertas de los pueblos se sentaban en sillas altas. Y por alguna razón nos dicen que sillas sin respaldo, sillas muy peligrosas, pero así eran. Entonces, por eso nos dice el texto que cayó para atrás. Claro, si te caes para atrás de 1 metro, te pueden matar, desde luego, pero si te caes de un par de metros, pues seguramente sí te pase algo. Entonces, Eli cae hacia atrás y muere. La noticia de la tragedia llega a oídos de Eli, que cuando escucha sobre la pérdida del arca, cae hacia atrás y muere. Esto desencadena que la mujer de Finés, cercana al momento del alumbramiento, muera dando a luz a un hijo, al cual llama Icabod, nombre que significa
¿dónde está la gloria o sin gloria? Y podría estar haciendo una clara referencia al arca. En sus delirios, antes de morir, estaría clamando ¿dónde está el arca o dónde está la gloria? Porque al arca, también al tabernáculo, lo llamaban como la gloria. Entonces llega a tener Icabod ese nombre. Dios defiende su nombre. Esto es importante porque recordáis que la fama o el poder de un Dios siempre estaba relacionado con las victorias de un pueblo. Un Dios que no ayudaba a su pueblo a ganar victorias era un Dios débil y un Dios que no valía mucho. Entonces, delante de los filisteos, Dios pues es un Dios débil, un Dios que no ha conseguido que su pueblo venza. Entonces Dios lo que va a hacer a continuación es defender su nombre. Los filisteos, muy contentos con la captura del arca, pues representaba que su dios Dagón era más poderoso que Jehová. Recordáis, os puse al dios Dagón hace un par de semanas, mitad hombre, mitad pez, porque los filisteos vivían en la costa y su dios era medio marítimo. Entonces, colocan el arca en el templo junto a la estatua de Dagón. A la mañana siguiente, la imagen de este dios, mitad hombre, mitad pez, está postrada delante del arca y, para sorpresa de ellos, y vuelven a colocarlo en su sitio. A la mañana siguiente la imagen ha vuelto a caer, pero esta vez desmembrada. Sus miembros han sido lanzados hasta el umbral de la puerta, quedando solamente entera la cola del pez, como si alguien hubiera tirado el dios Dagón hasta las puertas para echarlo fuera. Entonces Dios castiga con tumores a las ciudades filisteas donde es llevada el arca, y ahí se la van pasando un poco como haríamos todos. Esto a mí no me interesa tenerlo, te la mando a ti, y se la van pasando por los pueblos. Al final nadie quiere el arca. Dios castiga con la muerte de muchos, y Dios castiga con ratas que destruyen las cosechas. Y también los castiga con tumores. Dios castiga con tumores a las ciudades filisteas donde llevada el arca. Los expertos en medicina creen que serían hemorroides, almorranas, algo así muy desagradable y muy dañino y muy doloroso. Continuamos. En la batalla el nombre de Dios había sido menospreciado, pero Dios, a través de estos castigos, demuestra que Él es Dios temible, poderoso y superior a cualquier ídolo. El hecho de devolver el arca, junto con la compensación por parte de los filisteos, era quitar la deshonra hecha y darle gloria al Dios de Israel. En el carro en el que enviaron de vuelta el arca iban los 5 tumores, uno por cada príncipe, y los ratones en nombre de todos los habitantes de las ciudades filisteas. El arca llega en un carro tirado por vacas hasta Bet-Semes, ciudad israelita, donde los habitantes sacrifican a Dios las vacas en su extremo gozo porque ha sido devuelta el arca. Cometen el sacrilegio de mirar dentro de esta. Dios castiga a esa ciudad con la muerte de 50.070 personas. El gozo se vuelve en luto, levantando la pregunta de quién podrá estar delante del Dios Santo, y llaman a la ciudad vecina otra vez para que se lleven el arca que era entonces en Kiriat Jearim, en casa de Abinadab. Dios ha demostrado su grandeza y defendido su nombre delante de la nación filistea, pero los israelitas siguen en su pecado sin volverse a Dios por más o por 20 años más, hasta que en una congregación y animados por Samuel se arrepienten y quitan a los Baales y a Astarot, volviéndose al Dios verdadero. Samuel vierte agua en el suelo en señal a Dios de que querían ser limpios de la idolatría y servirle a Él. Reunidos en ese día de fe y arrepentimiento nacional, los filisteos se levantan contra ellos para cogerlos desprevenidos, pero Dios, que ha escuchado al pueblo, les da una victoria contundente por la cual llegan a arrebatar ciudades importantes a los filisteos. Llegan a quitarles ciudades de los filisteos. El tiempo de Samuel como juez es un tiempo mayoritariamente de paz, porque los israelitas están siguiendo a Dios,
Durante este tiempo Samuel va recorriendo todo Israel, juzgando asuntos y enseñando la ley al pueblo. Entonces, tenemos a Saúl de los capítulos 8 hasta el 15. Y, en primer lugar, la ascensión de Saúl. Y comenzamos diciendo que Israel pide un rey. Paradójicamente, al igual que con Elí, Samuel tiene hijos que son malos. Los israelitas que han andado bien delante de Dios por un tiempo, por unos años, reconocen que sus hijos no son como Samuel y lo ven como una oportunidad para tener un rey y ser como las otras naciones, que es lo que realmente desean. Fijaos que nos dice el capítulo 1, nos dice que, capítulo 8, versículo 3, hablándonos de los hijos de Samuel, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y esto nos huele mucho a los del principio, a los hijos de Elí. Y es que un padre bueno no garantiza hijos buenos, ni un hijo bueno es garantía de que el padre fue bueno. Tiene que ver con la misericordia de Dios y con otros asuntos. La realidad es que los hijos de Samuel no son tampoco personas correctas. Todo esto sirve para que realmente salga lo que hay en el corazón de los israelitas, que es que quieren un rey. Dios, que sabía que esto pasaría, en Deuteronomio 17, Dios ya dice: cuando entréis a la tierra y me pidáis un rey, Dios ya sabía esto de antemano, le dice a Samuel que les dará un rey, pero que sepan que un día llegarán a aborrecer el hecho de tener un rey. Y ahí nos dice como Samuel dice: lo que queréis, Dios os lo va a dar, pero que sepáis que cogerá a vuestras doncellas, cogerá lo mejor del campo, cogerá a vuestros hijos para llevarlo a la guerra. Y le dice una serie de cosas que era lo que significaba tener un rey. Muy bien, Saúl llega a ser rey. Saúl sale a buscar las asnas de su padre que se han perdido, y después de buscarlas durante varios días llegan a tierra de Zuf. No las asnas, sino Saúl y su sirviente. En ese momento Samuel está en esa zona y el criado de Saúl propone ir a consultarle. Dios de antemano le había dicho que ese día conocería al que sería el rey sobre Israel. Suben a cenar al lugar alto y Samuel le hace honores de rey. A la mañana siguiente, en un momento que están solos, Samuel le unge como a rey. Cuando Saúl sale de la presencia de Samuel, Dios le cambia el corazón y hace un recorrido en el cual se va cumpliendo las señales que Samuel le había profetizado. Llega a otro lugar alto, que es Gilgal, donde se volverá a encontrar con Samuel y éste ofrecerá sacrificios por él. Y tengo aquí una nota respecto a los lugares altos. Los cananitas y otras tribus tenían la costumbre de elegir un lugar alto para poner un santuario a sus dioses y ofrecer sacrificios junto con, o a la vez, celebrar sus rituales paganos. Sí, esto no está escrito, pero elegían lugares altos porque era un lugar propicio para celebrar un evento y con todo un pueblo mirando. Era por eso que celebraban los lugares altos, también por el misticismo de estar en un lugar alto, en una montaña. Creo que los vascos tienen mucha mística también con las montañas y todo eso, pues se entiende esto de los lugares altos. Ahora, los lugares altos, buenos o malos, porque lo curioso es que tenemos aquí a Samuel en un lugar alto. Entonces, por esta razón, Dios mandó quitar todos los lugares altos y establecer el tabernáculo como lugar oficial de los sacrificios y ofrendas. Lo que nos encontramos en algunas ocasiones es que se levantan lugares altos para ofrecer sacrificios o adorar a Dios, no a otros dioses. Y ahí es donde entra la incógnita. No queda totalmente claro que alguien no pudiera levantar un lugar alto en honor a Dios. Lo que estaba prohibido es que se levantaran lugares altos en honor a otra deidad. En esos lugares parece que Dios permitía que se le ofrecieran sacrificios. Es más, lo hizo Samuel varias veces en este libro de Samuel.
Quizá Dios permitió que los líderes del pueblo levantaran lugares altos para adorar, mientras que la prohibición se mantuvo para el resto de israelitas. No queda totalmente claro. Lo que sí sabemos y queda muy claro es que a lo largo de la historia del pueblo tienen muchos problemas con los lugares altos. Entonces, no se puede ser totalmente dogmático. Tenemos una situación que no entendemos totalmente. En los 7 días que Saúl tiene que esperar a Samuel, este congrega al pueblo en Mizpa para anunciar la coronación del rey que Dios les da. Samuel va seleccionando por tribus, o eligiendo por tribus, hasta que llega a la de Benjamín y elige a Saúl, que os acordáis, Saúl estaba atrás con el equipaje. Hace entrar a Saúl, que está escondido con los equipajes, y es presentado como rey delante del pueblo. Habiendo vuelto cada uno a su posesión, se levanta Naas, rey de los amonitas, y amenaza a los de Jabes de Galaad, quienes envían mensajes por todo Israel pidiendo ayuda. Saúl se levanta y, partiendo un par de bueyes en trozos, los manda por todo Israel con un mensaje: el que no salga a la batalla se hará lo mismo con sus bueyes. El pueblo, como un solo hombre, se levanta para enfrentar a los amonitas, los cuales son ampliamente derrotados. Enfervorizados porque finalmente tienen un rey que les saque a las batallas, van todos a Gilgal a reafirmar su lealtad al nuevo rey e investirlo oficialmente. Después de esto, como ya hicieron Moisés y Josué, Samuel da un discurso al pueblo sobre la obediencia. Recuerda al pueblo como Dios en el pasado ha sido fiel, sacándoles de Egipto y ayudándoles en contra de los enemigos, y les advierte claro que si ellos obedecen a Dios y al rey que les ha dado, les irá bien, pero si no obedecen a lo que Dios ha dicho, a ellos y a su rey les irá mal. A Saúl no le pueden ir mejor las cosas. Ha peleado contra los amonitas y ha vencido. Todo el pueblo está detrás de Saúl y tiene su apoyo. Y tristemente es, creo que el único pasaje donde Saúl hace bien las cosas, porque el resto va a ser desastroso. Y él estaba en una situación buena. Ha derrotado a estos amonitas. Amonitas, recordad que son los que están, si el río Jordán está aquí, los amonitas están en Transjordania. Les ha derrotado, sigue teniendo a los filisteos como enemigos, pero en principio tendría algo de paz. Todo preparado para que le vaya bien, todos tienen el apoyo de él, y lo que encontramos automáticamente después es el declive de Saúl. A partir del capítulo 13 veremos cómo Saúl, que en un principio hace las cosas bien, empieza a hacer las cosas de forma equivocada, y el texto nos enseña una vez tras otra cómo él toma decisiones equivocadas. Y si marchamos ahí hasta el capítulo 13, vemos cómo todas las decisiones que toma son decisiones equivocadas. Estaba buscando yo un versículo. Seguimos. Estamos en el capítulo 13. Los filisteos, que una generación atrás fueron derrotados por los israelitas, se vuelven a levantar en batalla contra Israel. Se han levantado en gran cantidad, llevando 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena del mar. Esto provoca que los israelitas, muy asustados, algunos hasta incluso hayan cruzado el Jordán para ir a la zona de Transjordania. O sea, se van huyendo en dirección contraria a los filisteos. Los filisteos estarían en el mar Mediterráneo, en esa zona. Saúl, por orden de Samuel, permanece en Gilgal esperando el día en que Samuel venga a ofrecer sacrificio a Dios antes de entrar en batalla. El pueblo nervioso y temeroso está esperando ansioso la llegada de Samuel, que había prometido llegar el 7º día. Pero Saúl, viendo que el pueblo empieza a abandonarlo, decide hacer él mismo los sacrificios. Justo cuando Saúl ha terminado de ofrecer los sacrificios, como no puede ser de otra forma, aparece Samuel, el cual le dice que ha obrado locamente y que en pago a su desobediencia Dios no establecería su descendencia en el trono. También le dice a Saúl que Dios ha elegido a otro rey para que gobierne Israel. Los filisteos y los israelitas están en una tensa espera viendo quién tomará la iniciativa en la batalla. Jonatán y su escudero deciden tomar...
Ya os dais cuenta que no he corregido el texto, ¿verdad? Tomar a un bautista y a No, matar. deciden tomar la iniciativa y atacar la guarnición de los filisteos. Esto, juntamente con un temblor de tierra, provoca gran consternación entre los filisteos. Los israelitas, al ver el caos entre las filas de los filisteos, avisan a Saúl, el cual hace traer el arca y ataca a los filisteos. Nos dice el texto cómo Saúl había prohibido bajo juramento que nadie comiera antes de que él hubiera tomado venganza de sus enemigos. Esto provoca que la derrota no sea tan grande como podía haber sido si los israelitas hubieran estado alimentados. Al final del día, los israelitas están tan cansados que cuando cogen el botín, degollaron a los animales en el suelo y los comieron con la sangre, cosa que está prohibida. Esto también fue causa del juramento absurdo que hizo Saúl. Más tarde, cuando se descubre que Jonatán ha comido rompiendo el juramento, comido Samuel, rompiendo el juramento que había hecho Saúl, quiere matarle y el pueblo lo libra de sus manos, diciendo que cómo matarían a la persona a través de la cual había venido la victoria contra los filisteos. Fijaos que lo que se va a encargar hasta la llegada de David, todos estos textos se van a encargar de demostrar cómo Saúl es un desastre en todo lo que hace. Y este ejemplo es muy claro. Él está tranquilo y es su hijo el que se levanta. Él hace un juramento absurdo que no tenía que haber hecho. Cosa que le mete en el problema de matar a su hijo. Y todo el pueblo tiene que decir, no lo mates. Entonces, una vez tras otra, estos capítulos se van a encargar de demostrar lo mal que está Samuel. Esto lo que hace es que a ojos del pueblo todo el mundo se dé cuenta que, como ya había dicho Jonatán anteriormente, Saúl era el que había turbado al pueblo con su promesa absurda. La siguiente escena es donde definitivamente la desobediencia de Saúl es demostrada y es confirmada de parte de Dios y Samuel la caída de su reino. Dios, que prometió hacer venganza contra Amalek, os acordáis que cuando salen de Egipto, por la retaguardia los amalecitas atacan al pueblo. En la retaguardia de 2 millones de personas no están los soldados más fuertes. En la retaguardia están los que van más lento. Por lo tanto, los amalecitas mataron mujeres, niños y ancianos. Entonces Dios prometió que les borraría. Entonces, Dios, que prometió hacer venganza contra Amalek, manda a Samuel para que diga a Saúl que se reúna para pelear contra los amalecitas. No podrán tomar botín de ninguna clase. Todos deberán ser muertos en pago de que los amalecitas atacaron a traición por la retaguardia a los israelitas cuando salían de Egipto. El pueblo, al ver el gran botín de los amalecitas y ver cosas muy deseables, convencen a Saúl para que les deje quedarse con cosas, y también le convence de que lo mejor de los rebaños sea ofrecido a Dios. Cuando Samuel llega al campamento y ve el botín, ve y escucha el botín que han cogido, interpela a Saúl preguntándole si no es suficiente que Dios, siendo él pequeño, le levantara a ser rey, y si no era suficiente tampoco que sin tener nada le diera todo un reino. Saúl parece que está más interesado en su propia fama y honor que no en obedecer a Dios, pues en primer lugar les hace caso para que puedan coger el botín, hace caso al pueblo, y en segundo lugar, cuando Samuel le confirma que pierde el reino, quiere que Samuel vaya con él a adorar para que dar bien delante del pueblo y que todo el pueblo crea que toda la situación está bien. Básicamente, Saúl está intentando quedar bien con el pueblo. Y primero concediéndoles el botín, y después, cuando Samuel ya le ha dicho, mira, el reino te es quitado, le dice, vale, que se me quite lo que sea, pero tú ven conmigo aquí que delante de todos esto parezca que funciona y que está yendo bien. Entonces, entrar en escena, David. La introducción de David. Pues, en primer lugar, tenemos su unción. Samuel amaba mucho a Saúl. Esto es claro cuando Dios le tiene que decir que deje de llorar y que vaya a ungir a otro rey. Otro ejemplo que tenemos aquí del carácter de Saúl es que Samuel pensaba que si Saúl se enteraba que Samuel había salido de su lugar y sospechaba que era para ungir a otro rey,
le mataría. ¿Os acordáis que Dios le dice, levántate y unge a otro rey? Ve a la familia de Isaí. Y Samuel dice, que esto nos revela mucho del carácter de Saúl. Samuel dice, es que si se entera Saúl que yo he salido con mi redoma de aceite, lo que va a hacer Saúl es matarme, porque va a pensar que efectivamente voy a ungir a otro rey. Entonces, Saúl, aquí otra demostración de dónde ha llegado, o cómo ha llegado a ser Saúl. Dios manda a Samuel a la tribu de Belén, y dentro de la tribu de Belén a la familia de Isaí. Cuando Samuel ve al hermano mayor de David, piensa directamente que ese hermano debe ser el rey, porque aparentemente era grande. Lo ve directamente, y creo que de memoria se llama Abiai o algo así. Abiai o algo así. Bueno, la cuestión es que cuando lo ve, dice, este tiene que ser el próximo rey. Y Dios tiene que decirle que no se fije en la estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, sino que Jehová mira el corazón. Samuel ve a todos los hermanos de David, y no es hasta que se presenta David que Dios le dice que le unja, porque él es el nuevo rey de Israel. A partir de este momento para adelante, otra vez en un contraste claro, hemos visto todos los desastres de Saúl, y ahora vamos a ver todo cosas buenas de David. Solo va a haber un pero más adelante en la historia, un pero que comete David, pero el resto es todo una alabanza de cómo David hace las cosas. Como resultado de que Dios ha abandonado a Saúl, nos dice el texto que Dios le retiró su espíritu y le envió un espíritu malo de parte de Dios que lo atormentaba. Para calmar este tormento, alguien le recomienda a Saúl un músico para que tocara delante de él, y ese músico no es otro que David, quien hace no mucho ha sido ungido. El texto ya lo describe, fijaos, estamos con esos contrastes entre David y Saúl. El texto ya lo descubre como talentoso, valiente, vigoroso, y ya no se puede pedir más, ya la guinda, además era guapo el David este. Entonces ahí empieza la descripción siempre positiva de David. Saúl lo hace llamar, viene, y cuando el espíritu malo venía a atormentar a Saúl, David tocaba y el espíritu malo se iba. Eso hace que Saúl llegue a amar mucho a David y le nombre su escudero. Aquí una nota respecto al espíritu malo. Ese espíritu malo no tenía que ser necesariamente un demonio que se le apareciera a Saúl. El espíritu malo le traería estados de ánimo como la ira, depresiones, remordimientos o pensamientos dolorosos que le quitaban la paz a Saúl. Cuando David tocaba, le podía tranquilizar y ayudar. Como nos muestra el texto, Saúl era una persona con problemas de carácter. Celos, ira y cambios de humor parece que eran habituales en su comportamiento. Lo que está claro referente a este espíritu malo es que provenía de la mano de Dios, quizá para acelerar su caída o traer descrédito a su reinado. Vamos a ver cómo Saúl es cada vez más inestable. Mentalmente, emocionalmente, él tiene estos ataques de ira que, ¿os acordáis? Por 2 veces intenta tirar una lanza para intentar matar a David. Por 2 veces David le va a perdonar la vida y él va a decir: hijo mío, eres tú, David, ¿cómo se me ocurre perseguirte? Me voy. Y al poco está otra vez intentando matarlo. Y vuelve a pasar otra vez lo mismo. David le vuelve a perdonar la vida y Saúl dice: ¿cómo se me ocurre perseguirte? Y poco después Saúl está otra vez persiguiéndole. Entonces, Saúl, quizá por el espíritu malo, quizá por, yo creo que seguramente más por su carácter, lo que demuestra una inestabilidad total. Muy bien, pues hemos visto a David, el hermoso cantor, que por cierto, eso llega a ser un título para David, el hermoso cantor, y ahora vemos al David guerrero. No solamente es alguien que toca bien, que es capaz de llevar un rebaño, que es vigoroso y fuerte, sino que es valiente y guerrero. En esta escena Saúl vuelve a enfrentarse a los filisteos, en esta ocasión en el valle de Ela. Ahí os he puesto una foto del valle de Ela. Los ejércitos se colocan uno enfrente de otro, con el valle en medio. De las filas de los filisteos aparece un guerrero llamado Goliat, el cual nos dice la Biblia que tenía una altura de casi 3 metros.
El peso de su cota de malla, la cota de malla que llevaba, era 57 kilos y que su lanza tenía 7 kilos de hierro. Y eso es una burrada, eso es una barbaridad. 57 kilos de peso es pues como llevar a otra persona en brazos, ¿no? Entonces nada, y nos dice de la lanza que tenía 7 kilos de hierro. Este gigante propone un trato al ejército israelita, y es que alguien salga a pelear contra él, y si le puede vencer, los filisteos serán siervos de los israelitas. Pero si pierde, que sale a pelear, los israelitas tendrán que servirles a ellos. Todos los israelitas, incluyendo a Saúl, están atemorizados por el tamaño de Goliat y nadie quiere salir a combatir con él. Si os acordáis que Saúl era el más alto y el más grande del pueblo, dice que sobresalía sobre la cabeza de todos Saúl. Si alguien tenía que ir a pelear contra ese gigante, era Saúl. Era rey, que eso lo complica un poco todo. Pero por tamaño, el que tenía que haber salido era Saúl. En cambio, hay un chaval aquí con igual 15 años que se ofrece. Para cuando David es enviado a la batalla para ver cómo están sus hermanos, recordáis que su padre le envía para ver cómo están sus hermanos, esto nos indica que no sería lo suficientemente mayor como para ir a batalla. Para cuando David es enviado a la batalla para ver cómo están sus hermanos, el gigante Goliat ya ha salido durante 40 días, mañana y tarde, a retar al ejército israelita. Cuando David se entera de cómo el filisteo está deshonrando al ejército israelita y a su Dios, sobre todo, se presenta voluntario para combatir contra él. Saúl, al escuchar que David se ofrece para combatir contra el filisteo, le llama a su tienda y quiere convencerle de que no pelee. David, convencido de su victoria, le cuenta a Saúl cómo él defendía a sus ovejas de los ataques de cualquier oso o león. Saúl, al ver tan convencido a David, le ofrece su armadura, la cual, después de probarse, rechaza. David baja al valle de Ela, donde se encuentra Goliat, el cual se siente ofendido porque le hayan mandado para pelear a un muchacho. David le dice al filisteo que Dios lo entregaría en su mano para testimonio delante de todo Israel de que Dios no salva con espada o con lanza, sino que Él es el Dios de los ejércitos. Goliat sale al encuentro de David y este rápidamente mete su mano en la bolsa, toma una piedra y lanzándosela con la honda se la clava en la cabeza al filisteo. Después, con la misma espada de Goliat, le corta la cabeza. Ante esta escena, los filisteos huyen despavoridos y los israelitas les persiguen hasta llegar a las mismas puertas de las ciudades filisteas. Como veis, estoy contando la historia sin predicar. De Goliat se puede predicar muy fácilmente, simplemente los hechos como lo dice la Biblia. David vuelve del encuentro con el filisteo, le llevan a la tienda de Saúl, el cual le pregunta por quién era su padre. Y no es que Saúl no conociera a David, Saúl ya lo ha conocido a David antes. Es que Saúl, lo que le preocupa ahora a Saúl es que le ha prometido a su hija. Y Saúl quería saber si era de una familia importante de Israel a la persona con la cual iba a casar a su hija. Eso es lo que le importa a Saúl. Es interesante notar que después de haber sido ungido por Samuel como rey, el texto nos muestra cómo era David. Tenemos el primer pasaje donde nos dice que era el hermoso cantor, título que llega a tener más adelante en 2 Samuel, y el segundo pasaje nos indica que era un valiente guerrero con mucha fe. De Saúl no tenemos una descripción tan clara de sus capacidades y carácter. Lo único, después de ser ungido, lo único que tenemos es ese paseo lleno de señales en el cual él va de un sitio alto a otro sitio alto. Pero el texto se encarga aquí de demostrar que David era una persona cualificada y preparada. David echado de la corte de Saúl, versículos 18 al 20. Después de esta gran victoria, David es llevado permanentemente, o de forma permanente, a la corte de Saúl. Jonatán, el hijo de Saúl, se hace muy amigo de David hasta el punto que nos dice el texto que el alma de Jonatán quedó ligada a las de David. David, por su carácter, cae en gracia delante de la misma familia de Saúl, de la corte y delante del pueblo, que incluso llegan a hacer una canción que le levantaba por encima
de Saúl. Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Esto llena de celo a Saúl, el cual empieza por no mirarle con buenos ojos y termina buscando la muerte, o termina abiertamente buscando la muerte de David, primero tirándole una lanza y de forma oculta más tarde al mandarle a vencer a 100 filisteos como dote por su hija Mical. Fijaos que la jugada de Saúl, que ya está mirando mal a David y con celos, la jugada de Saúl es que cuando David dice, bueno, me has prometido a tu hija, tendré que darte una dote, que es lo que ocurría siempre en esos días. Y Saúl dice, uy, espera, en vez de darme una dote que no necesito dinero, le voy a mandar con los filisteos que mate a 100 y a ver si cae en batalla. Y la intención de Saúl es que David muera con esos 100 filisteos. Y David Saúl le pide que mate a 100 filisteos y David mata, creo que 200, el doble de lo que le había pedido. Cuando nada de esto funciona y David sigue siendo ejemplo de integridad en todo lo que hace, Saúl le teme y empieza a tenerle por enemigo, si no era ya suficiente enemigo, para matarlo. Capítulo 19 nos cuenta cómo Mical, hija de Saúl, aliada con David, su esposo, le salva la vida al mandarlo fuera de casa cuando venían a matarlo. También nos muestra cómo Samuel se alía con David y finalmente Dios hace lo mismo, provocando el milagro en el que hace caer a Saúl en un éxtasis. Fijaos, ahora explicaré, pero en el capítulo 20 nos muestra cómo otro hijo de Saúl, Jonatán, también se alía con David para salvarle la vida cuando su padre se propone matarlo. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando? Todo el mundo está a favor de David, menos Saúl. Los mismos hijos de Saúl están a favor de David. Su hija Mical le salva la vida una vez y su hijo Jonatán le salva la vida otra vez. Todo el mundo quiere a David, el único que no lo quiere es Saúl y es movido por los celos. En la primera escena con la hija de Mical, quieren asesinarlo en su propia cama a David y Mical lo salva. Después, digo aquí que también nos muestra cómo Saúl se alía con David porque él va a donde está Samuel y Samuel no lo devuelve a Saúl, Samuel lo protege y se pone del lado de David. Y finalmente Dios demuestra también que es un aliado de David, haciendo que, ¿os acordáis que mandan a traer a Samuel y a David y todos los soldados que van empiezan a hacer qué? Pues ahí están cantando y todos los que van se ponen a cantar también. Y cuando le dicen a Saúl, oye, que todos los que van se ponen a cantar en vez de... Esto es un milagro, claro. Todos los que van se ponen a cantar en vez de coger y traerlos. Pues Saúl indignadísimo va y él termina cantando también. Entonces, este milagro, bueno, nos dice incluso que llega a caer en un éxtasis sin ropa y todo esto es para demostrar que todos estaban con David, incluido Samuel, incluido también Dios. Después, capítulo 20, pues Jonatán, pasaje bien conocido, también se alía con David para salvarle la vida. Muy bien, ¿qué provoca esta serie de intentos de asesinato? Pues, como es lógico, que David huya de la persecución de Saúl. Finalmente David escapa de la corte y en su huida pasa por Nob, ciudad de sacerdotes, donde llega a Ahimelech, quien después de consultar con Jehová le da los panes de la proposición, panes reservados a los sacerdotes y la espada de Goliat, eso es lo que le da. Y esto es un pasaje interesante porque la ley decía que estaba prohibido que ninguna boca que no fuera de sacerdotes probara ese pan. Y David va y los pide y Ahimelech consulta a Dios y Dios le da los panes. Es testigo de ese encuentro, Doeg, jefe de los pastores de Saúl, el cual le cuenta a Saúl el encuentro con David y Ahimelech. Ahimelech y los sacerdotes son llamados a la presencia de Saúl, este les acusa de traición y ahí mismo son asesinados por Doeg. Si os acordáis de la escena, Saúl dice a los soldados que maten
a los sacerdotes y los soldados que son israelitas, que son judíos, no quieren matar a los sacerdotes. Entonces llega este Doeg, que era de la zona de Edom, por lo tanto no israelita, y sin ningún reparo mata a todos esos sacerdotes. Después van a la ciudad de Nob y aniquilan a toda la población, incluyendo a los animales. Y fijaos que ¿dónde llega Saúl? Que esto que hizo con Nob, esta ciudad, es lo que tenía que haber hecho con los amalecitas. Pero a los amalecitas no hizo y aquí sí lo hace. Ahora fijaos que interesante esto también. Ahimelech era bisnieto de Elí. Y según la maldición dada por Dios, estos no permanecerían en el sacerdocio. De esta manera, Saúl, sin saberlo y en un acto vil, cumple la maldición dada por Dios. Y eso tenemos ahí en 1 Samuel 2, 30 al 36. En ese momento, por lo tanto, tenemos un sacerdote que no tenía que estar, que era Ahimelech, y un rey que no tenía que estar, que era Saúl. David en su vida, temiendo estar donde Saúl lo pueda encontrar, huye primero a la tierra de Filisteos, donde se hace el loco delante de Aquís, para que éste no lo tenga por peligroso, y más tarde va al rey de Moab. A esta huida se suma su familia, que seguramente teme que Saúl lo pueda matar. Ahí vemos en ese dibujo las vueltas que dio David por el territorio judío. En estos siguientes capítulos, hasta el 27, David va dando vueltas por la tierra de Judá en constante huida de Saúl. Durante este tiempo perdona 2 veces la vida a Saúl, no queriendo tocar al ungido de Jehová, y toma por mujer a Abigail, después de que ésta quede viuda. Para este momento, Mical, la hija de Saúl, ya había sido entregada a otro hombre. Y también David tenía en este momento ya otra mujer, no me acuerdo su nombre, pero ahí debe estar, en esos capítulos. Respecto a David perdonando la vida a Saúl, algunos críticos dudan de las escenas donde David perdona a Saúl y éste se arrepiente de perseguirle, pero poco después está otra vez persiguiéndole para que vuelva a pasar lo mismo. David lo tenga en su mano y lo vuelva a perdonar. La explicación para esto sería, en primer lugar, el gran respeto que David tenía por la unción de Dios, el cual no quiere ni tocarlo, al ungido de Dios, y en segundo lugar, la inestabilidad emocional y mental de Saúl. Saúl está desequilibrado mentalmente. David huye definitivamente. Dios le había dado a David la orden de permanecer en Judá. Cuando él va a Amón, al otro lado del río Jordán, a Transjordania, Dios le dice que vuelva, porque Dios quiere que él esté en Judá. Pues Dios le había dado a David la orden de permanecer en Judá y de confiar en su protección. Pero David, cansado de la situación, decide ir a refugiarse entre los filisteos. Este es el pero que tenemos con David. Dios le había ordenado que se mantuviera en Judá, y él, por miedo, por cansancio, por hartazgo, por lo que sea, él se va donde no tenía que irse. Y aquí hay una cosa para meditar. No hay consecuencias, en primer término, porque David desobedeciera. Es más, él va a la zona en la que está y realmente le va bien, y Dios le protege de alguna forma. Y algunos podrían decir, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Saúl hace las cosas mal y hay castigo, y David hace las cosas mal y no hay castigo? Y yo creo que aquí debemos hacer una distinción entre una persona que está abiertamente haciendo el mal, el cual no le importa ni lo que diga Samuel, ni lo que es agrada a Dios, ni seguir la ley, ni respetar a los sacerdotes, ni nada de eso. Una persona que está abiertamente pecando y con un pecado que es, y digo esto con mucho cuidado, es un pecado menor porque es
no es una desobediencia, no es un pecado abierto, sino es una falta de fe. Si pudiéramos hablar de pecados menores y mayores, es una falta de fe. Y Dios podía mirar a David con misericordia y decir: entiendo que tenga esta falta de fe. Vuelvo a decir, como ya he dicho en otras ocasiones, cuando encontramos situaciones así no son normativas para nuestra vida. No vamos a decir, bueno, yo como tengo poca fe, pues voy a hacer lo incorrecto, que Dios me mirará bien. David es una persona que hace todo correctamente y se encarga el texto de decir eso, pero en un momento tiene una duda y desobedece. Dios está de su lado y lo que vemos es que al huir Dios le sigue usando. Menos mal que Dios tiene esa misericordia con nosotros, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene esa puntual o no puntual y enorme falta de fe? Entonces Dios, ahí dice David huye definitivamente, Dios le había dado a David la orden de permanecer en Judá y de confiar en su protección. Pero David, cansado de la situación, decide ir a refugiarse entre los filisteos. Va a Aquis, rey de Gat, y se pone, una ciudad filistea, y se pone a su servicio como enemigo de Israel. El rey Aquis pensó que era una buena estrategia tener a su lado al que ahora todos conocían por ser enemigo de Saúl. O sea, llevan mucho tiempo jugando al gato y al ratón, Saúl y David, dentro de Judá. Todo el mundo sabe que Saúl quiere matar a David. Por lo tanto, este rey filisteo dice, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces lo trae a morar con él. David le pide una ciudad, entonces David finalmente con su grupo de gente se va no a vivir en Gat, sino en otro lugar. El tiempo que está ahí lo usa para atacar a los enemigos de los judíos que viven al sur. Aquis le preguntaba de vez en cuando a David por dónde había andado y él respondía que en el sur de Israel. Eso hace pensar al rey que David está peleando contra los judíos y ganando cada día más su enemistad, cuando lo que realmente está pasando es que está ganando la simpatía de los judíos por atacar a sus enemigos amalecitas. Y de esa forma pasa 1 año y 4 meses. Básicamente lo que está ocurriendo es que David le dice, y fijaos, esto también entramos en un terreno un poco raro, ¿no? David le está diciendo al rey de Aquis que está peleando contra los pueblos que están en el sur de Israel, cuando realmente lo que está haciendo es yéndose a pelear contra los amalecitas, que eran enemigos de Israel. Pues de esta forma pasa 1 año y 4 meses. El final de Saúl, capítulo 28 al 31. Los filisteos vuelven a presentar batalla a los israelitas, otra vez los filisteos. Y cuando Saúl ve a los enemigos, le entra tal miedo que quiere consultar a alguien, a quien sea, le da igual, para ver qué tiene que hacer. Dice que consulta, que le pregunta al efod, que pregunta a sacerdotes y nadie le da mensaje de Dios. Entra en pánico y busca una adivina para que le traiga a Samuel. Consultar a divino le estaba prohibido en Israel, pero Saúl está tan desesperado que no tiene reparo en hacerlo. Tal es esa desesperación que Saúl tiene que disfrazarse para ir hasta la divina, porque esta está en territorio enemigo. La divina es de Endor. Fijaos que él tiene que salir de Israel, por eso dice que, os acordáis que el texto dice que se disfraza. ¿Qué sentido tendría disfrazarse delante de los suyos si él abiertamente es un desastre? Se disfraza porque tiene que pasar a través de los filisteos para llegar a esta adivina, la cual nos dice el texto que habían sido echadas de Israel. Cuando la adivina le pone en contacto con Samuel, este le dice que Dios le desechó, y ese pasaje es tan triste como gracioso, que Samuel le diga, ¿por qué me están molestando a mí? Ya déjame, que yo ya he terminado, que yo ya estoy aquí tranquilo, ¿para qué me haces llamar? ¿Para qué me llamas? Y Dios te ha desechado por lo que hizo con los amalecitas y que no hay solución a esto. Él y sus hijos, además se encarga de dejarles esta profecía, él y sus hijos morirían al día siguiente. Mientras todo esto está ocurriendo, David ha sido convocado por Aquis para que salga en batalla junto con los filisteos. Para David esta es una situación muy complicada porque no quiere pelear contra sus hermanos israelitas, que son el pueblo de Dios,
pero tampoco quiere ser rebelde al rey que lo ha protegido y no quiere que salga a la luz lo que está haciendo. En esta situación tan delicada, Dios interviene de forma providencial, poniendo dudas en el corazón de los otros reyes filisteos para que no confíen en la lealtad de David. De esta manera, David no tiene que enfrentarse a sus hermanos israelitas, entonces Dios tiene que solucionarlo. Y Dios lo hace, Dios se muestra propicio a David en esta ocasión. Es paradójico que se detenga la historia de la batalla contra los filisteos, y esto es al final, vamos ahí hasta el final del libro. Fijaos, tenemos un paréntesis, en esta batalla entre los filisteos y Saúl, tenemos un paréntesis en el capítulo 30, que, fijaos qué curioso, ¿contra quién está peleando David? Contra los amalecitas. Y es culpa, y a la misma vez que David está atacando a los amalecitas, Samuel le está diciendo a Saúl, acuérdate que te ha sido quitado el reino y que has sido maldito por culpa de los amalecitas. Y en el mismo momento que Saúl, y esto es todo de parte del escritor, desde luego de Dios como inspirador del texto, para decirnos ese contraste del que ha hablado en todo el libro. Saúl terrible y David bien. Entonces, es paradójico que se detenga la historia de la batalla contra los filisteos para explicar que, mientras Saúl ha recibido la profecía que moriría por no haber destruido a los amalecitas, David esté precisamente destruyendo a los amalecitas. Entre las muchas características buenas que encontramos en David, puestas en contraste con Saúl, también está la generosidad, agradecimiento y justicia. Porque cuando David destruye a los amalecitas, que por cierto no a todos se escapan un número, cuando David destruye a los amalecitas y recupera el botín que estos han obtenido de sus incursiones, David no se lo queda, cosa que sería correcto quedárselo, sino que David lo reparte entre la gente a la cual ha sido arrebatado el botín. Él devuelve el botín robado a los que se lo han robado y también da botín a las ciudades que en algún momento de su vida de Saúl le prestaron ayuda. Fijaos que, aunque él ha pasado un año y pico en la tierra de los filisteos, él no se olvida que cuando él estuvo huyendo de Saúl, muchas ciudades le ayudaron. Y cuando él tiene posesión, lo primero que hace es darle a estas ciudades. Entonces, ahí tenemos la generosidad, agradecimiento y justicia de David. El tiempo transcurrido no ha hecho olvidar a David las bondades recibidas. Y huelga decir que nosotros debemos ser agradecidos y no rápidos para olvidar, porque cuando se nos debe no olvidamos, pero cuando debemos somos rápidos en olvidar. Entonces, muerte de Saúl. A la misma vez que David ha derrotado a las amalecitas, Saúl y el ejército israelita ha sido vencido en batalla. El primer rey de Israel, el que nos dice que sobrepasaba a todos los demás una cabeza y que comenzó con tanto valor en esa escena donde rompe los bueyes, los parte y manda a toda la tribu, que vengan todos. El que empieza así y que comenzó con tanto valor a reinar, presenta batalla siendo una persona totalmente diferente, lleno de temor, incertidumbre y certeza segura de que moriría. Dios cumple su palabra respecto a Saúl y ese día mueren él y sus hijos. Saúl muere sin ninguna honra, pues se echa vergonzosamente sobre su espada. La muerte más deshonrosa. Y luego, cuando empecemos el segundo libro de Samuel, veremos cómo realmente lo rematan. Aunque se eche sobre su espada, no está totalmente muerto, y viene y lo remata ¿quién? Una manecita. Fijaos qué interesante. Termina el libro de primero de Samuel con la heroicidad de los de Jabes viniendo a despolgar los cuerpos de Saúl y sus hijos
que han sido colgados en el muro de una ciudad filistea para poder quemarlos primero y después sepultar sus huesos. Y finalmente Cristo en el libro de Samuel. Samuel fue un niño de nacimiento milagroso y muy deseado y muy demandado, y en ese sentido es un tipo de Cristo, que es el gran niño, el gran hombre esperado. Y el nombre de Samuel tiene que ver con eso, ¿no? Pedido a Dios, si no me equivoco. Sí, el 1:20 nos dice, por cuanto lo llamó Samuel, por cuanto lo pedía Jehová. Y Cristo es el pedido, ¿no? El Señor, ven a cumplir tu justicia, ven a hacer tu plan. Y los judíos todos los años conmemoran la espera de que llegue el deseado de las naciones, que es Cristo. En el 1:12, al mirar a los hijos de Elí, no podemos dejar de mirar a Cristo, nuestro sacerdote eterno, que no vino a buscar, sino a dar. No buscó la riqueza, sino que fue humilde. Los hijos de Elí buscaban su provecho, aun pasando por encima de la ley. Nuestro Dios, Cristo, cumplió la ley de una forma perfecta, aun cuando suponía dar su propia vida. 3:1, el llamamiento de Samuel no es sino sombra, eso es sombra del llamamiento de Cristo, el cual se ofreció en total disponibilidad para hacer la obra de su Padre. Por eso dice que, llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo vino, nació de mujer, nacido bajo la ley. Nos dice el texto, nos dice la Biblia, que Dios le preparó un cuerpo a Cristo para bajar por su obra. Entonces, 18:1, el amor de Jonatán es también un ejemplo del perfecto amador que fue Cristo. Al igual que Jonatán amó en perjuicio de sus intereses, y fijaos que Jonatán le llega a decir, cuando Jonatán se despide de David, le llega a decir, cuando no esté mi padre, tú y yo reinaremos, tú el primero y yo el segundo. Y a Jonatán le hubiera pertenecido el trono de Saúl, era suyo, le pertenecía por herencia, pero era tanto el amor de Jonatán por David que fue en perjuicio suyo, y fue porque quiso. De la misma forma, Cristo entregó su cuerpo en la cruz, sufrió perjuicio por amor a los escogidos, que somos nosotros. 26:1, David perdonó a sus enemigos, a Saúl. En eso es un claro tipo de Cristo, el cual amó a sus enemigos sin desearles la muerte, sino el perdón de su Padre, aún colgando en el madero. Y colgando en el madero, clamó por perdón para esos que le estaban crucificando. ¿Preguntas? Yo tengo una. No entiendo qué pinta Saúl en esta historia. No tiene... y fijaos, la única cosa que se me puede ocurrir por la cual exista Saúl es que Dios quisiera hacer un contraste entre David y luego David va a ser el rey por excelencia, ¿de acuerdo? Aunque Salomón fuera más rico, gobernara, tuviera más paz en su reino, más floreciente, pero David es el rey, la imagen del rey es David. Y no se me ocurre otra idea, que es que fuera en contraste con Saúl, subir a David muy arriba. Es que otra cosa no pinta Saúl en la historia. Un rey que es bueno 4 telediarios, y después su caída, pues en picado. En el cielo lo sabremos. Igual en vida, Dios nos lo revela, porque Saúl, mientras tanto, aprendemos de David. En este libro nos lo pinta muy bien. En el segundo libro, cuando ya no está intentando hacer el contraste con Saúl, vamos a ver que David, evidentemente, tiene también sus fallos. Muy bien, Belén, ¿quieres hablar tú? ¿No me pides? Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, y gracias por esta historia que nos toca tan fuertemente, Señor, sobre David, Padre, y ayúdanos también a ser como Él, un hombre que fue guiado por tu Espíritu Santo, Señor, y a pesar de las dificultades, Él nunca tomó atajos, Señor,
nunca tocó a tu ungido, fue respetuoso, Señor, y muchas gracias por él y por el ejemplo que es para nosotros. En nombre de Jesús. Amén.